Seguridad del paciente es un principio fundamental de la atención con un cierto grado de peligrosidad en los debidos procesos de atención de salud, los cuales pueden llevar a eventos adversos relacionados con problemas de la práctica clínica, propende por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud, controlando así el debido uso de los medicamentos, procedimientos o infecciones. La seguridad del paciente constituye una actividad compleja ya que en ella se conjugan los aspectos propios de los sistemas sanitarios, institución, organización, infraestructura, equipamiento y las acciones humanas. Atención en salud. Servicios recibidos por los individuos o las poblaciones para promover, mantener, monitorizar o restaurar la salud. Indicio de atención insegura, un acontecimiento o una circunstancia que pueden alertar acerca del incremento del riesgo de ocurrencia de un incidente o evento adverso. Falla de la atención en salud, una deficiencia para realizar una acción prevista según la programada a la utilización de un plan incorrecto, lo cual se puede manifestar mediante la ejecución de procesos incorrectos, falla de acción o mediante la no ejecución de procesos correctos, falla de omisiones. Evento adverso es un daño o lesión en el paciente de manera no intencional como resultado de la atención en salud y no está relacionado con su enfermedad. Reacción adversa a los medicamentos, desinencias de heridas quirúrgicas. Evento centinela, hecho inesperado no relacionada con la historia natural de la naturaleza. Lesión física o psicología grave que causa daño permanente o muerte al paciente. Cirugías en sitio equivocado, complicaciones quirúrgicas graves, error en la prescripción y administración de medicamentos que llevan a la muerte, caídas del paciente. Incidente es una falla durante la presencia del servicio de salud que no alcanza a causar daño al paciente. Complicación es el daño resultado clínico no esperado, no atribuible a la atención en salud, sino a la enfermedad o a las condiciones propias del paciente. Prácticas seguras que se deben utilizar en la seguridad del paciente. Identificar correctamente a los pacientes, garantizar cirugías en lugares correctos con el procedimiento correcto y al paciente correcto, mejorar la comunicación efectiva, reducir el riesgo de infecciones asociadas con la atención médica, mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo, reducir el riesgo de daño al paciente por causa de caídas. Política institucional de seguridad del paciente. La alta gerencia de las instituciones debe mostrar a ser explícita en el compromiso con la seguridad del paciente como estrategia indispensable para un entorno seguro y promover una transformación hacia una cultura de seguridad. La política de seguridad debe procurar establecer en forma clara los propósitos de su formación, establecer una cultura de seguridad del paciente, reducir la incidencia de incidentes o efectos adversos, crear o fomentar un entorno seguro de la atención, educar, capacitar, entrenar y motivar al personal para la seguridad del paciente. Lineamientos. Creación de un sistema de reporte de incidentes y eventos adversos, garantizar la confidencialidad de los análisis, estrategias organizacionales, homologar en la institución los procesos institucionales, construir una alianza con el paciente y su familia, integración de procesos asistenciales, definición de los recursos dispuestos. Prevención de infecciones intrahospitalarias. Las infecciones asociadas a la atención en salud IAAS, anteriormente llamadas nosocomiales o intrahospitalarias, son aquellas infecciones que el paciente adquiere mientras recibe tratamiento para alguna condición médica o quirúrgica y en quien la infección no se había manifestado ni estaba en periodo de incubación en el momento de ingreso a la institución. Se asocia con varias causas incluyendo, pero no limitándose al uso de dispositivos médicos, complicaciones postquirúrgicas, transmisión entre pacientes y trabajadores de la salud o como resultado de un consumo frecuente de antibióticos. Además, las IAES son causadas por una variedad de agentes infecciosos, incluyendo bacterias, hongos y virus. Las IAAS son consideradas como un evento adverso producto de una atención en salud que de manera no intencional produce algún daño al paciente, pudiéndose catalogar como prevenible o no prevenible. Entre las medidas para la prevención de las infecciones intrahospitalarias podemos encontrar: no debemos automedicarnos, pues el abuso de antibióticos crea bacterias resistentes a infecciones y pueden contraerse en un hospital o una clínica.
El lavado de manos es fundamental tanto en personal médico como en familiares que visitan a los hospitalizados. Se ha demostrado en muchos estudios que el simple lavado de manos baja en un 30% la posibilidad de infecciones intrahospitalarias. Los expertos recomiendan el alta precoz en pacientes que se encuentran estables, es decir, si la persona está comiendo y está bien hidratado, te operan una cosa simple, hernias, partos sin complicaciones, a tu casa. Eduquemos al público enseñándoles que mientras más días se quede en hospital, más riesgo. Las personas con defensas bajas deben evitar el contacto con pacientes internados o son visitas por corto tiempo y usando máscaras sin dar la mano o lavárselas y no saludar con beso porque por ser caballerosos se pueden exponer. Y por último, en cuanto a los centros de salud, ellos están obligados a tomar medidas de control sanitario y de bioseguridad como el uso de guantes, mascarillas, la desinfección de los implementos médicos y no se debe reutilizar material que no sirve. Prevención de caídas. Uno de los eventos más adversos que puede ocurrir en general a cualquier persona y más aún a un paciente es sufrir una caída. Sin importar la edad o las condiciones del paciente, este tipo de eventualidades puede hacer que la persona sufra daños severos, haciendo más prolongada la estadía en una clínica o en su defecto agravando más su condición de salud. Causa de las caídas intrahospitalarias. Las caídas durante la estancia en una clínica se pueden dar por las siguientes razones: debilidad, inseguridad, confusión, acción de medicamentos, espacios físicos desconocidos, equipos médicos u objetos en lugares inesperados como portazueros, cables, sillas, tubos, barandales u cordones. Ir o venir del baño. Evaluación del riesgo en pacientes. Se evalúa el riesgo del paciente en cuanto a las caídas de manera individual. El grado de riesgo se clasifica con los colores del semáforo. Riesgo alto se clasifica con el color rojo. Riesgo moderado se clasifica con el color amarillo. Riesgo bajo no se le asigna ningún color, solo se le asignan medidas generales. Recomendaciones generales para los pacientes. Las siguientes son recomendaciones generales para los pacientes hospitalizados. Llamar y pedir ayuda antes de bajarse de la cama. Levantarse despacio, quedarse sentado por unos minutos antes de ponerse en pie. Mantener la cama lo más bajo posible. Ubicar objetos personales al alcance de la mano. Evitar comer sentado al borde de la cama. Mantener la baranda de la cama arriba siempre y aún más si se está dormido. Durante la noche dejar una luz encendida. Si el paciente es mayor de 65 años debe tener un acompañante permanente. Causas de las caídas en pacientes en casa. Las caídas de los pacientes que están en sus hogares también son frecuentes y las causas son las siguientes: resbalones, tropiezos, mareos, efecto de algunos medicamentos, problemas oculares, problemas en el equilibrio, oído. Prevención de caídas de pacientes en casa. Es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones para evitar la accidentalidad por caídas de pacientes que están en casa. Usar ropa y calzado adecuado, evitar tacones, cordones y chanclas. Evitar obstáculos como muebles en lugares de tránsito, escalones, alfombras, baldosas lisas, productos que hacen el piso resbaladizo, etc. Evitar hábitos tóxicos como el alcohol o las drogas psicotrópicas, tener una buena cantidad de luz en la casa, si el paciente lo requiere, barandas de sujeción tanto en ducha como en baño, usar asientos de respaldo recto, evitar hacer movimientos bruscos innecesarios. Algunas recomendaciones: es importante que los pacientes en casa realicen a medida de sus posibilidades algún tipo de actividad física, como mejoramiento de la resistencia, equilibrio y evitar pérdida muscular. Seguridad del paciente. La administración de medicamentos son actividades que se realizan bajo prescripción médica, en las cuales el personal que administra debe enfocarlas a reafirmar los conocimientos y aptitudes necesarias para aplicar un fármaco al paciente. Asimismo, saber evaluar los factores fisiológicos, mecanismos de acción y las variables individuales que afectan la acción de las drogas, los diversos tipos de prescripciones y vías de administración, así como los aspectos legales que involucran una mala práctica de la administración de medicamentos. Medidas generales de seguridad y control.
Dirigirse al paciente por su nombre y explicar el procedimiento. Registrar la administración en caso de reacciones adversas. Membretear las jeringas y proceder a preparar el medicamento. Los residuos generados durante la administración de medicamentos deben ser considerados como residuos sanitarios. Peligros más frecuentes. El personal de enfermería es uno de los colectivos más expuestos ya que en ocasiones finaliza su preparación y además lo administra. Los auxiliares de enfermería también tienen riesgo potencial en exposición. Manos contaminadas, errores en la administración de medicamentos, identificación del paciente, úlceras por presión, riesgo emocional, violación de los derechos del paciente, errores en los informes, dosis errónea. Los 5 correctos. Paciente correcto, medicamento correcto, dosis correcta, hora correcta, vía de administración correcta. Procedimiento general. Equipo. Es necesario de acuerdo a la vía de administración. Confronte la orden médica momentos antes de la hora fijada para la administración del medicamento. Saque la tarjeta correspondiente y colóquela en una bandeja. Prepare la medicina de acuerdo con la tarjeta. Vías de administración. Es la zona o lugar por donde el medicamento ingresa al organismo. Clasificación. Vía oral, vía sublingual, vía tópica, vía transdérmica, vía oftálmica, vía inhalatoria, vía retal, vía vaginal. Prevención de riesgos radiológicos. Las medidas preventivas recogidas en esta diapositiva están indicadas para garantizar una protección correcta tanto del personal que pueda estar trabajando en todas las áreas del hospital donde existan rayos X, como de los usuarios y visitantes de dicho centro. Para el personal interno. Todo el personal que pueda trabajar en las áreas de rayos X y quirófanos deberá llevar de forma visible el dosímetro facilitado por la dirección del centro. Todos los usuarios de dosímetros deberán someterse anualmente a una revisión médica específica. Todo el personal que utilice equipos de rayos X deberá estar debidamente cualificado en las técnicas de aplicación y utilización del equipamiento y en las normas de protección radiológicas. Todo el personal profesional expuesto no deberá permanecer dentro de las salas de rayos X en el momento de realizar el disparo, salvo cuando se realicen pruebas dinámicas o cuando el paciente precise ayuda, como niños, pacientes de edad avanzada, que deberá protegerse utilizando los equipos de protección individual adecuados, como lo son guantes plomados, protección conodal, protección tiroidea y delantal emplomado. En radiología intervencionista, el personal profesionalmente expuesto deberá llevar todas aquellas protecciones individuales que le permitan realizar su labor de forma segura, así como el dosímetro colocado detrás del delantal emplomado. Cuando se practiquen exploraciones con escopia, el personal deberá protegerse adecuadamente utilizando los EPIs citados anteriormente. En el caso de trabajadoras embarazadas, la dosis equivalente al feto habrá de ser tan baja como sea posible, de forma que resulte improbable que dicha dosis exceda de 1 mSv, al menos desde la comunicación de su estado hasta el final del embarazo. Las mujeres en periodo de lactancia no deberán realizar trabajos que supongan un riesgo significativo de contaminación radiactiva, teniendo que garantizarse por lo tanto una vigilancia adecuada de la posible contaminación radiactiva de su organismo. Para los usuarios del servicio, en las salas de rayos X solo deberá permanecer el paciente, salvo en aquellos casos en los que el paciente pueda requerir ayuda, como puedan ser niños o pacientes de la avanzada edad,
que podrá entrar un acompañante debidamente protegido. Las mujeres en edad fértil o embarazadas que vayan a ser sometidas a una prueba de rayos X deberán ser informadas de una manera clara sobre las contraindicaciones de exploraciones radiológicas en estos casos. Asimismo, se deberá colocar carteles indicativos en los lugares visibles con objeto de advertir a las mujeres que pueden estar embarazadas sobre la conveniencia de informar al médico acerca de dicha condición antes de someterse a pruebas de rayos X. En las salas dedicadas a exploraciones complejas, convencionales, con escopia e imágenes varias por exploración, se utilizará la escopia al mínimo. Se centrará el rayos X al paciente de forma manual y la sala de rayos X deberá estar permanentemente cerrada. Se facilitarán al paciente todas aquellas protecciones individuales posibles para impedir al máximo irradiaciones innecesarias. Gracias por su atención.